La sopa seguía hirviendo a fuego lento cuando mis rodillas cedieron. No recuerdo haber soltado el cucharón. Solo recuerdo el peso repentino en el pecho, primero agudo, luego sordo, luego por todas partes. Me agarré del borde de la encimera, pero mis manos resbalaron. El suelo estaba más frío de lo que esperaba. Mi mejilla se apretó contra el azulejo. Todavía podía escuchar el suave burbujeo de la olla en la estufa. Caldo de pollo con cebada, su favorito, no el de Marisa. Ella dijo una vez que sabía a calcetines mojados, pero yo lo preparé igual. Mis dedos buscaron torpemente el celular. La pantalla se iluminó con demasiada intensidad. Toqué el primer nombre en mis recientes Adrián. Sonó 2 veces. «Oye, mamá, ¿qué pasa?» Su voz era ligera, distraída. Escuché el tintineo de vasos y risas suaves de fondo. Algo no está bien, dije. Mi voz era débil, no de pánico, sino tensa como un hilo a punto de romperse. Una pausa. Luego es el cumpleaños de Marisa. Apenas nos sentamos. Parpadeé con los ojos fijos en el ventilador de techo, girando perezoso, como si nada de esto importara. «¿Puedo llamarte mañana?», añadió, como si eso cambiara algo. «Creo que necesito una ambulancia», suspiró. «Entonces llama al 911. Para eso están». Y luego la línea se cortó. Sin seguimiento, sin «estás sola», sin «a qué hospital», sin «ya voy para allá», solo el clic. No lloré, no grité. Mi cuerpo no me lo permitió. Me quedé allí escuchando el hervor de la sopa, el leve chasquido de algo asentándose en el horno, el zumbido de la puerta del refrigerador, entreabierta. Eventualmente hubo sirenas. No sé si llamé yo o si el celular marcó por error, pero alguien vino. Hombres de azul me levantaron con cuidado, preguntaron mi nombre. Colocaron una banda en mi muñeca. Uno ajustó una correa bajo mi brazo y dijo algo amable, pero no escuché. Estaba mirando la puerta y sabía que él no entraría por ella. El tazón seguía en el suelo cuando abrí los ojos en el hospital. No literalmente, claro. Se había roto en casa con la sopa derramándose por los azulejos como si tuviera un lugar mejor al que ir. Pero aún lo veía. Los pedazos rotos, el caldo colándose bajo los gabinetes, la mancha que dejaría si nadie la limpiaba. Y nadie lo haría. La enfermera ajustó mi intravenosa. Era amable, pero estaba cansada. Sonrió sin mirarme a los ojos y me hizo las preguntas de rutina: nivel de dolor, alergias, contacto de emergencia. Respondí en automático, sintiéndome más como un formulario que como una persona. Se detuvo antes de salir y miró hacia la puerta. «¿Vendrá alguien a acompañarte?», negué con la cabeza. Sin flores, sin golpecitos en la puerta, sin pasos en el pasillo que se detuvieran cerca de mi cuarto. Solo el ritmo constante de las máquinas y el suave roce de suelas de goma en el linóleo. Miré el techo hasta que se volvió borroso, luego dirigí la mirada a la bolsa de suero encima de mí. Se balanceaba ligeramente cada vez que me movía, como si fuera lo único que me prestaba atención. En mi cabeza hice una lista. Recordé la primera fractura de Adrián, 8 años saltando del tejado del patio. Dormí 2 noches en una silla del hospital, sosteniendo su mano mientras los dibujos animados sonaban en silencio. Recordé la noche que llamó llorando porque Marisa amenazaba con irse. Me quedé al teléfono susurrando palabras de consuelo mientras recalentaba una sopa que nunca pasó a recoger. Cuando su calentador se descompuso, el pasado invierno, pagué la factura. Cuando su niñera canceló, cuidé a su hija con solo 10 minutos de aviso. Nunca dije que no. Ahora él lo había hecho. Lo dijo tan fácil como si lo hubiera ensayado. Llama al 911. Para eso están. No, ya voy para allá. No aguanta. No está sola. Giré la cabeza hacia la ventana, pero las persianas estaban cerradas. El silencio en la habitación no era tranquilo. Era hueco, como si algo hubiera sido arrancado. Cerré los ojos y pensé en el cajón de casa donde guardaba la carpeta legal que Adrián
nunca preguntó por. La sopa se había secado en las juntas de los azulejos. Me quedé parada frente a ella con una esponja, no porque quisiera, sino porque nadie más lo haría. La mancha no salía fácilmente. Se aferraba como las viejas costumbres. La casa estaba en silencio otra vez como si nada hubiera pasado, sin llamadas, sin mensajes, sin pasos, solo el leve tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido del refrigerador. Tiré la esponja al fregadero y me limpié las manos con la misma toalla que Adrián arrastraba por el suelo de pequeño fingiendo que era una capa. Ahora tenía agujeros. La guardé de todos modos. Caminé hacia el pasillo y abrí el cajón inferior del mueble junto a las escaleras. Adentro estaba la carpeta manila que él nunca mencionó. Dentro todo lo que había construido en silencio mi testamento escrito hace 5 años tras la cirugía de vesícula. La cuenta de cheques aún con su nombre como cotitular. Un fideicomiso que planeaba activar cuando cumpliera 40. Un poder notarial que imprimí, pero nunca firmé. Me senté en la mesa del comedor con la carpeta y un bolígrafo. Mi mano se movía despacio, no por el dolor, sino porque quería sentir cada palabra. Llamar a Esteban Rivas. Quitar el nombre de Adrián. Cancelar la transferencia del fideicomiso. No lloré, no temblé. Se sentía como lavar un vaso que había estado fuera. Demasiado tiempo solo trabajo que había que hacer. Añadí otra línea debajo. Detener la transferencia mensual a la tarjeta compartida. Probablemente ni siquiera había notado que ese dinero venía de mí. Solo aparecía como los víveres que solía llevar a su refrigerador, como las cobijas que doblaba después de cuidar a su hija, como la sopa que se derramó cuando colapsé. Cerré la carpeta. La guardé de nuevo en el cajón. Luego caminé por el pasillo, hacia el cuarto de huéspedes, el que tenía almohadas extra, el foco de noche aún enchufado y el frasco a medio llenar de champú para bebé que no se llevaron. La puerta se atascó un poco como siempre cuando el clima cambiaba a lluvias. La empujé con la cadera y entré sabiendo ya lo que encontraría. El cuarto aún olía a loción de bebé y detergente. El aroma persistía, aunque habían pasado meses desde que se quedaron a dormir. Lo mantenía listo por si acaso. Sábanas limpias, un foco de noche suave, una caja de pañales de repuesto en el closet, incluso después de que ella dejó de usarlos. Me decía que era práctico, pero era esperanza disfrazada de planeación. Aún había juguetes en el suelo, un conejo descolorido, con una oreja medio mordida, un rompecabezas al que le faltaban 2 piezas. Me senté en el borde de la cama y los recogí uno por uno, metiéndolos en una caja de cartón que traje del garaje. Nunca volvieron por ellos. Abrí el cajón del pequeño buró. Un cepillo, un vaso con boquilla, un calcetín pequeño hecho bola en la esquina. Pasé la mano por el interior del cajón. Luego lo limpié con un trapo viejo doblándolo con fuerza, como si eso importara. Cuando terminé, me quedé en el umbral y miré el cuarto, como si estuviera haciendo el check-out de un hotel, todo ordenado anónimo, sin rastros de cariño dejados por ahí. Salí al porche, levanté la maceta y saqué la llave de repuesto que Adrián siempre usaba sin preguntar. Solía decirme que era conveniente, que necesitaba sentirse bienvenido sin avisar. Limpié el lodo del metal y lo metí en el mismo sobre que la nota bancaria que cancelé esa mañana. De vuelta adentro me quedé en el umbral otra vez. Luego alcancé a desenchufar el foco de noche. El cuarto se oscureció, pero no se sentía triste. Se sentía limpio, vacío de una manera que me dejaba respirar. Llevé la caja al closet del pasillo, la puse en un estante alto y fui a hervir agua para un té. Tardó 2 días, suficiente para que los moretones del suero en mi brazo se desvanecieran suficiente para que dejara de esperar pasos en el porche.
Cuando el timbre sonó, ya sabía quién era. A través del cristal lo vi sosteniendo un ramo de azucenas blancas, las que creía que eran mis favoritas. Las compró una vez para el Día de las Madres hace años y debió asumir que eso era para siempre. Abrí la puerta a medias. Mamá dijo sonriendo con demasiada luz: ¿Te ves bien? ¿Mejor? Estoy bien. Exhaló como aliviado de quitarse eso de encima. Debiste decirme que era grave. Lo hice. Las palabras quedaron suspendidas, calladas pero cortantes. Su sonrisa titubeó. Sabes cómo es. La familia de Marisa ya estaba ahí y todos esperaban. No tienes que explicar, dije. Tomaste tu decisión. Movió el ramo de una mano a la otra, buscando el tono correcto. No hagas de esto algo más grande de lo que es. Siempre has sido un poco dramática con estas cosas. Esa palabra sonó distinta ahora. Antes me reía, me decía que no lo decía en serio. Pero parada ahí, el espacio entre nosotros se sentía permanente. Tal vez dije, pero ya no estoy para actuar. Parpadeó sin entender, tal vez sin querer hacerlo. ¿Entonces qué? ¿Me estás cerrando la puerta? No dije acercando la puerta al marco. Solo dejé de dejarla abierta. Abrió la boca como si fuera a discutir, pero yo ya estaba girando la cerradura. El sonido hizo clic entre nosotros, pequeño pero definitivo. Las azucenas rozaron la puerta cuando bajó la mano. No las recogí. Adentro la tetera aún estaba tibia de antes. Vertí el agua, dejé infusionar el té y me senté a la mesa. Por la ventana vi las flores marchitarse bajo el sol de la tarde. Cuando llegó el correo, 1 hora después, había un sobre encima del montón con el nombre de Marisa impreso. El sobre era grueso, pero plano, sin remitente, solo el nombre de Marisa en la esquina superior izquierda. Supe el tono antes de abrirlo. Marisa nunca llamaba, a menos que fuera para confirmar una hora. Nunca escribía mensajes, a menos que necesitara algo. Escribía cartas cuando quería controlar. Adentro había una página completa impresa, probablemente redactada 2 veces. Estamos decepcionados, comenzaba. No, ¿cómo estás? No perdón por no haber ido. Solo decepción dirigida a mí. Así no se tratan las familias. Leí todo. Cada frase estaba vestida de cortesía, pero el mensaje era claro, los había avergonzado. Había hecho las cosas incómodas. Había alterado su versión ordenada de la historia. No mencionaron el hospital. No reconocieron la noche que llamé. Solo un recuento de cómo mi silencio había incomodado su narrativa. Doblé la carta por su pliegue original. La metí en la trituradora junto al escritorio. Vi cómo las cuchillas la atrapaban y la jalaban. Luego abrí la laptop. Entré a la cuenta de ahorros compartida a la que Adrián tenía acceso desde la universidad. No la había tocado en meses, pero el hecho de que aún pudiera hacerlo me revolvía algo por dentro. Abrí la configuración, quité su nombre, desactivé la tarjeta secundaria. Luego pasé a las transferencias automáticas $2,000 al mes para emergencias del hogar que siempre parecían terminar en su cuenta. Una cuenta de servicios que no usaba desde hace años, pero que aún llevaba mi nombre. El pago para el kinder de su hija, algo que cubrí sin hacer ruido cuando estaban entre quincenas. Cada una la cancelé. No por enojo, por necesidad. Cuando cerré la laptop, el aire en la habitación se sentía más limpio. No más ligero, pero más claro, como si por fin pudiera ver los bordes. Los mensajes de voz comenzaron esa noche. Primero Adrián, luego Marisa, luego Adrián otra vez. Te extraño, mamá. Esto nos está destrozando. No queríamos que las cosas salieran así. Escuché cada uno en silencio. Ni una sola disculpa. Ni un perdón por no haber ido. Hablaban en círculos sobre sentimientos malentendidos, la necesidad de seguir adelante, pero nunca del momento que importaba. Nunca de la llamada que ignoraron. Nunca del suelo en el que yací. Al 5.º mensaje dejé de escuchar hasta el final. A la mañana siguiente llamé a un cerrajero. Era un hombre callado, con un ritmo paciente, no hizo preguntas,
cuando dije que necesitaba cambiar todas las cerraduras. Metió las viejas en una bolsa y me las dio como si fueran evidencia. Las tiré a la basura. Esa tarde llamé al hospital. Necesito actualizar mi contacto de emergencia, le dije a la enfermera en recepción. Claro, respondió. ¿A quién debemos agregar? A mí. Hizo una pausa, luego siguió tecleando. Anotado. Fue la primera vez que lo dije en voz alta, que podía ser mi propia persona en un sistema que siempre preguntaba, ¿a quién más debemos llamar por ti? Siempre había habido alguien más, aunque ese alguien nunca apareciera. Caminé por la casa después, notando cada grieta en las paredes, cada esquina donde la pintura se había descascarado. Hice una lista, pero no de reparaciones, de límites. No más copias de llaves, no más visitas sin avisar, no más perdón silencioso disfrazado de amor. El celular vibró otra vez. No contesté. El sonido era como alguien tocando una puerta que ya no existía. Moví la caja de juguetes al garaje y regresé con un montón de cosas que siempre habían sido mías, pero que nunca tuvieron un lugar. El cuarto de huéspedes ya no se sentía como tal. La cama se fue donada el día anterior. Enrollé la alfombra, limpié los zoclos, abrí la ventana. Ahora olía diferente. No a pañales, ni a detergente, ni a días pasados esperando. Solo a aire y espacio. Desempaqué una pila de libros que guardaba para algún día. Ese día tranquilo, que siempre se interrumpía por una llamada, un favor, un golpe en la puerta. Los alineé en el alféizar con los lomos hacia afuera para ver los títulos cuando me sentara. Esa tarde llegó la silla, una suave con brazos curvos y respaldo alto. La armé despacio, pieza por pieza, sin apresurarme. Cuando terminé, pasé la mano por el cojín y me senté sin dudar. Se sentía como reclamar algo. En el escritorio puse un cuaderno pequeño, un bolígrafo que me gustaba y una taza que compré hace años. Por impulso, una que nadie más en la casa había usado nunca. Colgué una bufanda en el respaldo de la silla. La tejí el invierno en que Adrián perdió su trabajo. Iba a dársela, pero Marisa dijo que se veía demasiado artesanal. La guardé en el closet de blancos. Ahora colgaba como un suave recordatorio. No todo lo que hago tiene que ser para alguien más. El cajón del otro lado del cuarto aún tenía algunas fotos. Adrián a los 4, pegajoso de betún. Adrián a los 16, con los brazos cruzados en su graduación. No las tiré. Solo las deslicé más adentro del cajón y lo cerré con suavidad. Este cuarto no era para olvidar. Era para elegir. Preparé una taza de té y vi la luz moverse por el suelo lenta y limpia. El sobre era pequeño color crema, metido entre un folleto de supermercado y la factura de la luz. Sin remitente, sin letra que reconociera. Casi lo tiré, pero algo en su peso me detuvo. Adentro había una tarjeta, simple, sin imagen, sin diseño, solo palabras escritas con cuidado en papel grueso. Te recuerdo del hospital. Hace años. Ayudaste a mi madre cuando yo no pude. Le llevaste una cobija, tomaste su mano, te quedaste cuando nadie más lo hizo. Me dijiste que no estaba sola. Nunca lo olvidé. Marcaste la diferencia para una desconocida. Pensé que debías saberlo. Eso era todo. Sin nombre, sin firma. La leí 2 veces despacio, luego otra vez. Mis manos no temblaron, pero mi pecho se apretó de una manera que no tenía que ver con el dolor. No recordaba el momento que describían. No exactamente. Eran demasiadas noches, demasiados cuartos. Pero lo creía. Sonaba como algo que habría hecho. Algo que hacía a menudo. En silencio, sin esperar nada a cambio. Sostuve la tarjeta mucho tiempo antes de guardarla en el cajón junto a mi escritorio. No escondida, pero tampoco a la vista. Solo ahí donde podía encontrarla si necesitaba un recordatorio. Por años, esperé gratitud de las personas equivocadas. Esperé llamadas agradecimientos, que alguien viera lo que daba y dijera que importaba. Pero esta nota de una desconocida
se sentía más real que cualquier ramo o mensaje de voz. No necesitaba que mi hijo probara que existo. No necesitaba que Marisa suavizara su tono. No necesitaba que me perdonaran por elegirme a mí misma. Ya tenía la prueba. La tenía en mis manos. La luz entró suave por los azulejos de la cocina, rozando los bordes de la encimera, el borde de la tetera, la silla que siempre usaba. Me moví despacio esa mañana, no porque estuviera cansada, sino porque no tenía que apresurarme. No había lista, no había expectativas, nadie venía. No había mensajes parpadeando en el teléfono, no había golpes en la puerta, solo el crujido constante del suelo bajo mis pies descalzos y el aroma a pan caliente en la tostadora. Puse la mesa para una, no por costumbre, sino por intención. Un solo plato, una servilleta de tela, una taza limpia. Antes esperaba durante mañanas como esta, escuchando pasos, deseando que sonara el teléfono. Habría dicho que era paciente, que entendía, que estaban ocupados. Ahora veo lo que era hambre confundida con lealtad. Me senté y comí en silencio. Huevos pan tostado, una naranja en rebanadas. El tipo de comida que nadie más pedía, que nadie interrumpiría. Y no me sentí vacía. Me sentí firme. Afuera, el viento levantaba los bordes de la bandera del vecino. Los árboles se inclinaban ligeramente en saludo y el mundo seguía sin disculpas, sin explicaciones. Había pasado tanto tiempo tratando de ganarme un amor que ya había dado libremente. Ahora me lo devolví a mí misma. El calendario en el refrigerador aún tenía citas viejas garabateadas en tinta azul. Recoger a Nora, pagar el seguro. Dejar la tintorería de Marisa. Arranqué la página y la tiré a la basura. Octubre comenzaría limpio. La tetera silbó suavemente detrás de mí. Serví una segunda taza de té, aunque no la necesitaba. Me gustaba el sonido. Me gustaba el espacio que llenaba. Más tarde caminaría a la librería, tal vez traería a casa algo con un lomo que crujiera al abrirse. Tal vez escribiría un poco, solo un párrafo o dos, pero por ahora solo me senté en la luz. Sin esperar, sin explicar, solo aquí. Y por primera vez en años fue suficiente.